Muy bien, la enseñanza de hoy se llama Al que le van a dar, le guardan. Esto es un dicho colombiano, ¿no? Al que le van a dar, ¿qué? Le guardan. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Acompáñeme por favor a Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Quiero que usted, si trajo su Biblia, busque en la Biblia. Si no trajo Biblia, hágase al lado de alguien que haya traído. Mi recomendación, como siempre, yo soy a veces muy cansón, no use celular, no use celular. Estás ahí en la palabra y justo puede entrar un mensaje que te saca de lo que estamos haciendo. No use celular. Ok, al que le van a dar, le guardan. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra del Señor: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen ¿a quiénes? A todos. El mismo pasaje en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Entonces, ¿qué es suerte? Es estar en el lugar correcto, en el momento ¿qué? Oportuno. ¿Qué es suerte? Es tiempo y es ¿qué? Oportunidad. Entonces, le quiero contar que muchas personas no saben esperar su tiempo. Hay personas que se desesperan. Escúcheme, espere su tiempo. Espere su ¿qué? Su oportunidad. A todos los seres humanos les va a llegar su tiempo y su ¿qué? Y su oportunidad. Ahora, mientras a mí me llega mi tiempo y mi oportunidad, yo sí debo estar haciendo una cosa: preparándome. Prepárese, ejercítese, capacítese, instrúyase, para que cuando alguien diga: yo necesito aquí de ustedes, ¿quién de ustedes es ingeniero químico? ¿Ninguno? Por allá alguien dice: yo. Hay que esperar, pero cuando yo espero no me quedo de vago. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy ¿cómo? Preparando. Yo les he contado esto. Para mí una de las cosas que más amo es predicar. Y yo estuve en una congregación donde a mí el pastor, estuve 5 años allí. El pastor nunca me dejaba predicar en nada, nunca. Y en esa iglesia yo conocí a Michael, Alejandro Mutis, varios de la iglesia allá. Y siempre era haga aseo. Yo cada 8 días estaba haciendo aseo, trapeando en los baños, haga aseo. Doña Marina también era de allá. Y recuerdo que no me daba la oportunidad. Y solo en dos ocasiones me dieron la oportunidad de la palabra de los diezmos. Y la enseñanza que yo di fue para él desagradable, molesta, porque yo hablé del perdón antes de dar, y eso me trajo problemas. Entonces, durante ese periodo de mi vida, yo he hecho el devocional muchos años, y yo comencé a escribir cuadernos de cosas que aprendía de la Biblia. Y yo tenía este pensamiento, yo decía: algún día, si Dios quiere, me dará ¿qué? La oportunidad. Pero había que esperar ¿un qué? Un tiempo. ¿Por qué la gran mayoría de las personas no llegan a ese momento? Porque se desesperan y abandonan, y si usted abandona no va a tener la oportunidad. Entonces, ¿qué me ocurrió a mí? Yo en ese tiempo jamás me imaginé que iba a ser pastor. Y me ocurrió que después de tener cuadernos yo puedo mostrarle a ustedes cuadernos. Yo tengo escritos a mano. De hecho, estoy en el proyecto de hacer un libro, y lo estoy haciendo a mano. Y sabe una cosa, tengo cuadernos,
Y llegó un momento cuando Dios me llama a mí a servirle, que nosotros nos metemos a la emisora. Y nos metemos a la emisora de lunes a viernes con un programa de 1 hora. Y después ese programa lunes a viernes en la mañana, luego lunes, miércoles y viernes en la noche, aparte de la mañana, y luego los sábados. O sea que había que predicar por la mañana, había que predicar por la noche, había que predicar los sábados. ¿Y sabe de dónde salieron esas enseñanzas? De todos esos cuadernos que estaban allí guardados. ¿Hay un tiempo y una qué? Oportunidad. Entonces hay gente que le llegó la oportunidad, pero no estaban preparados. Y como no estaban preparados, la oportunidad, ¿qué pasó? Los superó y la desaprovecharon. Entonces la Biblia dice que la suerte es ¿qué? Tiempo y oportunidad. Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Es una historia muy conocida. Muy poco he predicado de esto, pero lo voy a utilizar en este momento. Primera de Samuel 17, versículo 1. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Correcto. Entonces vamos a ir despacio. Las guerras de antes son muy diferentes a las guerras de hoy en día. De hecho, le quiero contar que las guerras de antes era para hombres aguerridos, fuertes y valientes. ¿Cómo eran las guerras de antes? Cuerpo a cuerpo. Había que saber que te ibas a tener que enfrentar cuerpo a cuerpo con alguien y que ese alguien podría ser más alto, más fuerte, más vigoroso, más ágil que tú. ¿Qué había en esas guerras? Habían amputaciones, había pérdida de miembros, decapitamientos, vísceras, había sangre. No es como las guerras modernas. De hecho, hay una historia de guerras que me gusta mucho. Cuando se inventa la ametralladora, recuerde que antes no existían las armas de fuego. En la India, que pertenecía a Inglaterra, fueron a ofrecerle a un aliado de Inglaterra ametralladoras. Esta es una ametralladora antigua. Y aquel aliado de la India, un príncipe hindú, le hacen una prueba de cómo la ametralladora dispara y cómo colocan unos blancos de lejos que los hace pedazos, los deshace. Y le dijeron al aliado de Inglaterra, ¿cuántas va a pedir? Y él responde algo así, dice, ¿para qué voy a pedir yo un arma de esas que un solo cobarde puede matar a 100 valientes? No me interesa. Porque la guerra tenía otra connotación. ¿Quiénes iban a la guerra? ¿Los valientes o los cobardes? Los valientes. De hecho, los valientes, sabiendo que lo más recio de la batalla es la primera línea, una frase hoy en día un poco molesta, la primera línea, eran los que sabían que tenían que morir porque eran los primeros que se enfrentaban. De hecho, el rey no mandaba a los que él apreciaba la primera línea, pero la gente daba su vida con honor. Escúcheme. Así que van a la guerra y se para un ejército en una montaña y en otro ejército en otra montaña y en la mitad de un valle. ¿Dónde se libraban las batallas? En valles. Entonces estos manes dijeron, listo, nos vemos en el valle de Ela. Ustedes allá y nosotros acá, ¿correcto? Vamos a librar una batalla. La batalla va a ser sangrienta. La batalla va a dejar pérdidas, va a dejar gente sin brazos, va a dejar gente sin piernas, va a dejar viudas, va a dejar huérfanos, pero vamos a librar una batalla con honor. Versículo 4. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura
6 codos y un palmo. Vamos a despejar esto. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, nos dice cuánto medía. Luego Goliat, dice la NTV, un campeón filisteo de Gad. ¿Quién era Goliat? Un campeón. Salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. ¿Correcto? Yo mido casi 2 metros. Por Dios. Entonces, póngale 1 metro más. 3 metros de altura. El tipo sale y se para y comienza a desafiar al ejército. Y aquí no va a ser miles contra miles, sino él dice: vamos a hacer una cosa, 1 contra 1. Escúcheme, 1 contra 1. Ahora, voy a aprovechar este tema, yo lo he dicho antes ya, pero Goliat era de Gad. Recuerde que en la Biblia habla de gigantes. Voy a hacer un paréntesis para que esto nos quede claro a nosotros. Yo he escuchado, y lo voy a decir respetuosamente, hombres de Dios hablando de los nefilim. ¿Cómo se le llama a los gigantes en la Biblia? Se le llama nefilim o nefilitas. Génesis capítulo 6 versículo 4. Póngale una cinta a Primera de Samuel, que ya vamos a regresar, y vaya conmigo a Génesis capítulo 6 versículo 4. Génesis capítulo 6 versículo 4. Dice la Biblia: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces voy a hacer un paréntesis que a usted le va a ayudar mucho. Los gigantes, dice la Biblia, que estaban antes del diluvio. Y aquí dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron gigantes. Escúcheme esto. Es un mal término y es una mala interpretación de la Biblia decir que los hijos de Dios eran los ángeles que tuvieron sexo con las mujeres, y a raíz del sexo con las mujeres nació una raza híbrida que eran los nefilim. Esto no es bíblico. Se lo voy a explicar por qué. En la Biblia, en Mateo capítulo 23 versículo 30, rápidamente vaya del Antiguo al Nuevo, me interesa que esto nos quede completamente claro. Mateo 23, al Señor le van a preguntar sobre la resurrección. Recuerde que en el tiempo de Jesús habían 2 corrientes religiosas muy fuertes: los fariseos y los saduceos. Los fariseos le añaden, y los saduceos le quitan. Los fariseos eran felices poniendo leyes que no estaban en la Biblia, y los saduceos quitándole. Entonces en Mateo capítulo 23, 22, 23, Mateo 22, 23, dice la pregunta sobre la resurrección. ¿Estamos bien? Mateo capítulo 22, versículo 23. ¿Estamos todos? La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Le quitaban, no creían en la resurrección, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Présteme atención. En la antigüedad, si un hermano tenía esposa y ese hermano moría, el siguiente hermano podía casarse con ella para seguir descendencia. Escúcheme, era por ley. Entonces ellos le van a hacer una pregunta difícil. Hubo pues, versículo 25, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, ¿y qué pasó? Murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Esta era la viuda alegre, ¿no? Se casó 7 maridos que se metiera con ella. Marido que ¿qué? Moría. 7 hermanos y todos murieron. Entonces dice él: todos mueren y ella muere. Ahora, mire la pregunta: cuando lleguen al cielo, como los 7 fueron maridos, ¿con quién se va a quedar ella? Es una pregunta fuerte. Versículo 28. En la resurrección, pues,
¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos qué? La tuvieron. La tuvieron es sexualmente. La respuesta del Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis. ¿Qué les dijo? Están equivocados, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles ¿de quién? Del cielo. Escúcheme, los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento, ni tienen relaciones sexuales, son asexuados. Escúcheme. O sea que usted va a ser marido de su mujer ¿hasta dónde? Hasta que se vaya para el cielo, hermano. Porque el cielo es un paraíso y en el cielo no puede haber cantaleta. Mire lo lindo del cielo. Sí, porque uno en el cielo y que lo estén regañando, no, hermano. La felicidad será como completa. Entonces, los ángeles no pueden tener relaciones sexuales con las mujeres y no pueden tener hijos. Esto es absurdo. Le voy a explicar por qué. Porque Dios hizo todas las cosas bajo 3 fundamentos: género, especie y semilla. Escúchame. Dios hizo 3 fundamentos para la creación: género, especie y ¿qué? Semilla. Génesis capítulo 1 versículo 11. Ahora pase al primer libro de la Biblia, por favor. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé ¿qué? Semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, permítame aclararle lo de los nefilim. La Biblia sí habla de gigantes. Se llamaban los hijos de Anac, los anaseos. De los hijos de Anac salieron los descendientes de Gad, y de ahí viene Goliat. La Biblia sí habla que David mató gigantes. De hecho, mataron a uno que tenía 6 dedos por cada mano. 6 dedos. Pero no eran hijos de ángeles y mujeres. Le voy a explicar la razón. Porque cada uno de nosotros tiene nuestro género, nuestra especie y nuestra semilla. Esto es tan absurdo y tan aberrante como pensar que un hombre puede tener sexo con una perra y nacer de ahí un híbrido humano canino. No es posible. No somos compatibles genéticamente. Es tan aberrante como pensar que una persona podría tener sexo con un árbol y a través de eso nacería un híbrido entre un humano y un árbol, porque todo fue hecho bajo género, especie y ¿qué? Semilla. Ahora permítame decirle algo más. Cuando la Biblia dice los hijos de Dios, es la descendencia de Adán. Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Y luego Abel murió, pero vino otro que reemplazó a Abel, y comenzó de allí. Todos los hijos de Seth son conocidos como los hijos de ¿qué? De Dios. Voy a decirle algo final para que volvamos a Samuel. ¿Por qué los ángeles no son perdonados? Los ángeles fueron hechos en una esfera diferente a la de nosotros. Una esfera ¿qué? Superior. Ellos fueron hechos en el plano de ¿qué? De la eternidad. Nosotros fuimos hechos en el plano de lo terrenal. Ellos son superiores en fuerza, en conocimiento, en potencia. Ellos no son como nosotros. Entonces, pensar que ángeles pueden tener relaciones con mujeres es completamente descabellado, absurdo, antibíblico. De hecho, si eso ocurriera, hoy en día los demonios podrían tener sexo con mujeres y todavía nacerían ¿qué? Gigantes.
no es posible. Primera de Samuel capítulo 15, volvamos, 17, perdón. Entonces sale un paladín que insulta al pueblo. Y este hombre hace algo muy interesante. Versículo 4 de 1 Samuel 17. Y dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, en la otra versión decía un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat, tenía una altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Ahora describe la armadura, dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Mire lo que él les propone. Si él pudiere pelear, lo primero es que pueda pelear conmigo. Y lo segundo, si me vence, ¿cuál es la forma de vencer a Goliat? Matándolo. Nosotros seremos vuestros siervos o esclavos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Fácil o no? No hay necesidad de que mueran miles aquí. Escojan a uno, primero, que pueda pelear conmigo, y segundo, si me vence, todos ellos van a ser esclavos. Mire lo arriesgado de la propuesta. Una sola confrontación iba a marcar el destino de esta gente. ¿Sabe? Las guerras de antes sí eran guerras de hombre. Permítame hacerle un comentario tristísimo. En mi época, ¿qué cuento de bullying? En mi época nosotros resolvíamos las cosas como hombres a la salida. Y nos podíamos reventar la jeta y luego seguir siendo amigos. Hoy en día se para cualquier engalamido con un arma blanca y le quita la vida a otro por un celular. Eso no es de hombres. Eso a mí me parece cobarde. Cobarde. Las peleas de hombres eran como a los golpes. Y de hecho habían unos códigos dentro de esas peleas. Y este hombre se para y dice: busquen a uno, y ese uno definirá el destino de toda una nación. Escúcheme lo delicado de la propuesta. Le voy a hablar de un tipo que a mí siempre me ha llamado la atención. Se llama Michael Gerard Tyson, más conocido como Mike Tyson. Vamos a ver una imagen de este tipo. Resulta que Mike Tyson es un tipo recio. Usted imagínese solo pararse en un ring de boxeo con este hombre. ¿Sabe cuántas victorias tuvo Mike Tyson? 50. ¿A cuánta gente noqueó? 50. ¿Cuántas derrotas? 6. Y le quiero decir que este hombre tuvo una infancia durísima, durísima. Que pesar, a los 7 años ya estaba involucrado en peleas callejeras. A los 7 años ya había comenzado a pelear en la calle. Cuando tenía 13 años había sido arrestado 38 veces a los 13 años. Así que Mike Tyson entendió que el boxeo sería un excelente catalizador para su violencia. Un tipo violento dijo: ¿cómo aprovecho mi violencia y me hago rico? Pues comenzó a entrenar para el boxeo. Voy a decirle algo de este hombre, del cuerpo de Mike Tyson. Se parece al cuerpo de muchos de nosotros. El tipo entrenaba con una rutina bien fuerte, 60 horas semanales. ¿Cuántas horas? 60. Significa que si el tipo entrenaba 6 días a la semana, ¿cuántas horas entrenaba? 10 a la semana. Pesaba 220 libras, casi 110 kilos, pero de puro músculo. Medía o mide 1,78. La rutina: cada día hacía 500 fondos de banco, que no tengo ni idea qué es. 500 flexiones de pecho, 500
encogimientos de hombro con 30 kilos de peso. Hacía 1000 abdominales, 1000 sentadillas en el aire y 3500 repeticiones. Este tipo, usted le mira el cuello y el cuello es del tamaño de una pierna de nosotros. Mírele por dónde le entra. Sueñe un momento que usted está en un ring de boxeo. Su vida depende de esa pelea. Y no solo su vida, la vida de su familia. ¿Por dónde le entras a este man? Tiene un cuello gigante, no lo puedo agarrar del cuello. Tiene una constitución ósea fuerte. Él decía que, ¿sabe quién le resistía a él más de un round? Esto me pareció bastante llamativo. Cuando le decían a un boxeador, ¿vas a pelear con Tyson? Te pagamos tanto dinero si tan solo soportas un round con él. ¿Sabe por qué? Dentro de los récords que tuvo él, fue el campeón más joven de peso pesado en toda la historia, derrotando a Trevor Berbick en 2 asaltos con 20 años de edad. ¿Cuántos años tenía? 20. Ya era el campeón de peso pesado, lo más alto. ¿Sabe qué más hizo él? Fue el que noqueó a su contendor en la menor cantidad de golpes, 8 golpes a una persona. ¿Sabe cuántas peleas ganó en el primer round? 22. O sea que la persona salía en el primer round con él y 22 boxeadores fueron noqueados en el primer round. ¿Sabe este hombre? ¿Sabe cuánto fue el que menos le duró? 30 segundos. Porque es que este hombre era una máquina de dar puños. Este hombre tenía un gancho impresionante. Ve, usted se imagina, entonces le decían al boxeador, vas a pelear con Mike Tyson, por favor, se van a conectar millones, eso va a ser televisado, por favor resiste por lo menos un round. ¿Sabe lo más descabellado que yo quisiera decirle de Mike Tyson? Es que peleando con un tipo llamado Holyfield, estaba en el furor de la pelea y Mike Tyson hace una cosa que jamás se había visto en el boxeo: le arranca un pedazo de oreja. Le muerde la oreja a Holyfield y le arranca un pedazo. Qué miedo Mike Tyson. Qué miedo este tipo. Pero le quiero contar que Goliat era mucho más intimidante que ¿quién? Que Mike Tyson. Así que Goliat dice, búsquenme a uno solo. Mire lo confiado de él mismo. Y el que pueda pelear conmigo y me venza, ganará todo. Si no, perderá todo. Siga conmigo la lectura, por favor. Ahora la Biblia nos muestra lo que está pasando en la guerra. Ahora me muestra, es como una película. La guerra, lo que pasa en la casa de David. Vuelve a la guerra, lo que pasa con David. En el mismo pasaje, versículo 12. Y David, aquí hay un cambio de rumbo en la historia, ¿no? Nos viene hablando de Goliat. Voy a leerlo en el 11. Oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y tuvieron miedo. Claro, ¿a quién no le va a dar miedo? Versículo 12. Aquí hay un cambio de historia. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Cómo era el papá de David? Viejo ya. Y los 3 hijos de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David, la Biblia hace énfasis en contarme esto. Uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Porque a continuación me va a decir que David era el menor. Siguieron pues los 3 hermanos mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo, vuelve otra vez a hablarme de la guerra, aquí hay un paréntesis en este versículo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40. Ok, présteme atención. El enemigo se paraba 2 veces al día a decirles, ¿qué pues?
¿Dónde está el que va a pelear conmigo? Es que no hay ninguno de ustedes, no hay ninguno que pueda enfrentarse. Y todos temblaban de miedo y todos se miraban. Hacele vos, no, hacele vos. No, es que yo estoy nuevo. No, es que a mí me duele una rodilla. Todo el mundo acobardado. Mañana y tarde. Mañana y tarde. ¿Cuántos días? 40. Escúcheme. El número 40 en la Biblia significa prueba. Y hay momentos en nuestra vida donde atravesamos una crisis y comienza el diablo mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Comienza con palabras ¿a qué? A oprimirnos, a decirnos ¿a dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu poder? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a defender? Vuelve a la historia, versículo 17. Vuelve a la casa, me muestra la guerra, me muestra la vida de David. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. ¿A dónde lo manda? A llevar pan y un efa. En la versión NBLA dice: y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa, 22 litros, de pronto le sirve para algo. Un efa de grano tostado son 22 litros. Y estos 10 panes y corre al campamento donde están tus hermanos. Y mire lo que dice a continuación el versículo 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Ok, ¿cuál era la preocupación del viejito Isaí? Mis hijos llevan 40 días allá, ¿estarán vivos? Ahora, permítame enseñarle un principio muy interesante. Me voy a distanciar un poco de la historia. ¿Con cuántas cosas manda Isaí a David? Con 2 encargos. Uno para los hermanos, el efa de trigo y los panes. Y el segundo encargo era ¿qué? Los quesos. ¿Para quién eran los quesos? Para los capitanes de ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Capitanes de qué? De 1000. O sea, Isaí conoce un principio que yo le quiero enseñar. Los presentes abren puertas. ¿Por qué Isaí le mandó quesos a los capitanes de 1000? Porque quería que los capitanes... ¿Y quién trajo estos quesos? No, mi papá los mandó porque aquí hay unos hermanos míos. ¿Quiénes son? Los presentes abren ¿qué? Puertas. Escúcheme. Proverbios capítulo 18, versículo 16. Dice la Biblia: la dádiva, ¿qué es la dádiva? ¿Qué es una dádiva? Un regalo. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de ¿quién? La NTV dice: ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente como importante. Las mamás de antes lo sabían. A los niños les mandaban: papi, llévele una manzana a la profesora de matemáticas. Mire lo estratégico del movimiento. ¿A la profesora de qué? De matemáticas. Como los tiempos han cambiado, ya uno no le lleva a las profesoras manzanas. Ellas ahora hay que llevarles bolsos, cosméticos, zapatos, cremas, que sea de natura. Un niño que conozco que tiene 7 años, que es muy cercano a mí, que me reservo el nombre, me dijo: papá, la teacher cumple años en estos días. Sí, mi amor. Sí, y a ella le gusta, y me dio una lista de lo que a ella le gusta. Mi pregunta es: ¿cómo se dio cuenta de él? Entonces las dádivas, ¿qué hacen? ¿Abren qué? Puertas. ¿Abren qué? Puertas, hermano. Conozco gente que va de visita y no lleva ni un pan. De verdad, no, nunca llevan un pan. Las dádivas abren puertas y te conectan con gente ¿qué? Importante. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaban los otros soldados en la batalla? 40 días. Y esta enseñanza dice, se llama así: al que le van a dar ¿qué? Le guardan. Permítame decirle algo muy interesante. Yo puedo llegar 40 días después. Yo puedo ser el último de la fila.
Mi hoja de vida puede estar guardada en el fondo, pero lo que es para uno, aunque uno llegue tarde, ¿a qué? A la batalla. Escúcheme. Entonces David llegó 40 días después. ¿Cuántos días llegó? 40. Y David observa tal panorama, dice: wow, y es que nadie ha peleado contra este gigante que nos deshonra. 40 días. Ahora, le voy a dar un principio que usted lo va a atar a Eclesiastés 9:11. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. Y no pierda una coma y una tilde, porque esto va a ser tremendamente poderoso en nuestra vida. Romanos capítulo 9, versículo 14, 15 y 16. Pablo está hablando de Dios, y a mí me gusta mucho cuando hablan de Dios, porque aprendo. Y Pablo está diciendo esto: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Formula una pregunta y Pablo dice: en ninguna manera. Escúcheme, ¿Dios es injusto? Nunca pienses que Dios es injusto, nunca lo pienses, nunca lo digas, nunca lo compartas con nadie. Hay un refrán que es una maldición. Es que Dios le da pan al que no tiene dientes. Eso no es correcto, porque ahí me está diciendo que Dios es injusto. Dios no es injusto. Y mire lo que dice el 15. Pues a Moisés dice, está hablando Dios y le está hablando a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En la versión Dios habla hoy dice: porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Ahora mire lo que dice el 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este pasaje la gente lo dice de memoria mal. No depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Analice bien lo que estamos leyendo. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de quién depende. De Dios que tiene ¿qué? Entonces hay gente que se la pasa corriendo. Vivimos en una sociedad que corre, corra de un lado para otro, corra. Escúcheme, voy a poner un espacio neutro, correcto, un punto de equilibrio. Yo soy de equilibrios. ¿Comer es bueno o es malo? Es bueno. ¿Comer en demasía es bueno o es malo? Es malo. Dejar de comer es malo. Hay que tener ¿qué? Un punto de equilibrio. Permítame decirle esto. Hay un fenómeno ahora que se llama los judíos mesiánicos. Entonces mucha gente que es colombiana, chipchombiana, descendiente de los muiscas, de los taironas, de los calimas, que ahora van a una nueva secta que se llaman los judíos mesiánicos. Y en esa secta entonces nosotros por allá todos le buscamos la conexión a nuestras raíces hebreas, porque a ellos les vendieron la idea que si se vuelven judíos, que nunca serán, porque judío es el que nació bajo el linaje de Israel. Entonces si yo soy judío, yo voy a agradar más a Dios. Esto es absolutamente ridículo y absurdo. Le voy a explicar por qué. La Biblia dice que Dios tiene dos clases de hijos: los judíos, su pueblo, su nación, y los gentiles, los no judíos. Yo soy hijo adoptado de Dios, y un hijo adoptado tiene los mismos derechos de un hijo ¿qué? Legítimo. Entonces yo no necesito ponerme la kipá y que usted no me diga pastor sino rabí, y que yo no diga aquí Jesús sino Jesús, Yeshua HaMashiach. Y yo no necesito poner la imagen del monte Sinaí para orar hacia el oriente. Eso es absurdo y eso es ridículo. Dios, cuando lo adoramos en nuestra sangre latina, Él sabe de dónde venimos.
Pero esta gente cree que si se vuelven judíos mesiánicos van a llegar más cerca a Dios y tienen que volver a la ley. De hecho, yo estoy hablando con una persona que se fue de acá y yo le decía: ¿y te vas a volver a circuncidar? ¿Te vas a circuncidar? Y me decía: sí. Wow, qué miedo. Ya uno viejo y circuncidándose. ¿Y vas a guardar el sábado? Sí. Ok. Yo no necesito hacer eso, escúcheme. Por más de que yo corra, por más de que yo me afane, si Dios no tiene misericordia de mí, le voy a decir ¿qué va a pasar? Absolutamente ¿qué? Ese es el punto de los exagerados. Pero acá está el punto de los graciosos. No, no hay que orar, no hay que hacer nada, no hay que ayunar, no hay que congregarse, porque como no depende de mí. ¿Me entiende la mala interpretación? La Biblia no está diciendo que no corras. La Biblia está diciendo corre, pero sabes que la victoria depende ¿de quién? De Dios. Así que no depende del que quiere. Yo puedo querer, Señor, yo quiero eso. No depende de mí. La Biblia no dice que no lo quieras, que no lo anheles, que no lo desees. La Biblia no dice eso. La Biblia dice depende de Dios. Y hay una palabra clave que con esta voy a terminar por hoy: misericordia. La palabra misericordia en hebreo significa sentimiento íntimo y profundo de amor entre dos personas. ¿Qué es misericordia? Sentimiento íntimo y profundo de amor entre dos personas. Cuando la Biblia dice que Dios sea misericordioso, es que Dios sea compasivo más allá de lo que nosotros merecemos. ¿Qué es misericordia? Que Dios tenga ¿qué? Compasión. ¿Qué es misericordia? Compasión. La palabra misericordia se divide en dos: miser y cordis. Usted ya lo sabe. ¿Qué es cordis? Corazón. Miser, bajeza, vileza, lo malo que yo tengo. Significa que aún lo malo que yo tengo en mi corazón, Dios, no merezco lo bueno, ten compasión a pesar de mí mismo. Algo poderoso. Hay gente que se la pasa corriendo y no han entendido que al que le van a dar ¿qué? ¿Cómo terminó la historia de David? David llegó a la batalla, nadie quería, había miles antes que él, habían capitanes de miles, ¿no? Le mandan los quesos porque había miles de hombres allí. Y David dijo: ninguno de ellos quiso, yo quiero. Este es mi tiempo, esta es mi oportunidad, esta es la misericordia de Dios en mi vida. Misericordia. Ahora vamos a definir qué suerte: tiempo, oportunidad, misericordia. No depende del que corre, no depende del que quiere, depende de Dios. Ahora, ¿qué sí tengo que hacer yo? Que Dios me mire ¿con qué? Con misericordia. Entonces David se para frente a semejante Mike Tyson. Mike Tyson no tiene 6 dedos en cada mano, los gigantes sí. Y David viene con una piedra. Pregunta bíblica para ustedes: ¿con qué mató David a Goliat? Con una espada. Con la piedra lo hiere, el tipo cae hacia adelante y luego David viene y le coge la espada y le corta la... ¿Sí ve? Tiene que venir aquí a estudios bíblicos. Ahora, ¿quién dirige esa piedra? ¿Usted se imagina uno con nervios? ¿Será que le doy? ¿Será que no le doy? David había estado preparándose en el anonimato, peleando contra osos y contra ¿qué? Escúcheme, ¿qué está haciendo usted? Preparándose. David le dijo al rey, el rey le dijo: ¿usted cómo va a ir a pelear? Rey, cuando un oso o un león atacaba mis ovejas y se me llevaba un cordero, yo lo perseguía, y si no soltaba el cordero, yo lo mataba. Y el rey se queda: wow. Te voy a decir esto poderoso: si no peleas con tus osos y con tus leones, no podrás pelear con tus gigantes. Escúchame.
El que no puede con sus osos en lo anónimo, no podrá con su Goliat en público. Un día vas a tener una oportunidad de oro. Una. ¿Cuántas oportunidades tuvo David? Una. Del anonimato a la fama. Para eso sirven los gigantes. ¿Sabe para qué sirven los problemas? Le voy a contar para qué sirven los problemas. Para mostrar la gloria de Dios, uno. Pero los gigantes también sirven para promocionarte. Para promocionarte. Un día vas a tener una oportunidad de oro. Asegúrate de estar como preparado. Colócate en pie, por favor. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento, allí donde estás. Vamos a dar gracias al cielo, allí donde estamos. Vamos a inclinar nuestro rostro delante de Dios. Señor, yo entiendo tu palabra. En las escrituras, cuando habla de los 4 tipos de corazón, la Biblia dice que el diablo se roba la que cayó junto al camino. Esa palabra junto al camino significa la que yo no entiendo. ¿Qué palabra se roba el diablo de mi corazón? La que yo no entiendo. Pero creo que yo hoy he entendido esta palabra. Señor, y hoy me despojo de tanta corredera, de tanto afán, de tanta angustia. Escúcheme. David no estaba ansioso por ir a la batalla. David llegó 40 días después. 40 días es un retraso en el tiempo grande. Sin embargo, David llegó en el tiempo y en la oportunidad de Dios. Yo no me quiero ir a vivir a otro país, sino es el tiempo y la oportunidad de Dios. Yo no quiero cambiar de empleo, de empresa, de negocio, si no estoy seguro que es el tiempo y la oportunidad. Nosotros, los seres humanos, vivimos corriendo de aquí para allá. Les quiero confesar que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo aprender a ser paciente. Yo quisiera las cosas rápidas. Yo quisiera las cosas en mi tiempo. Yo quisiera que todo fuera ya, pero bendito sea el Señor y su palabra, que con el pasar de los años he aprendido a no afanarme. He aprendido a descansar y a esperar pacientemente mi oportunidad. Hermano y hermana, mientras esperas tu momento crucial, trabaja, capacítate, estudia, prepárate, aprende. Llegará un día donde el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. David no salió a improvisar. En un muchachito que peleaba contra un gigante estaba la decisión de toda una nación, y el que perdiera, perdería mucho, y el que ganara, ganaría todo. David había sido formado en lo secreto. Por eso David puede decir: Dios es el que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Cada momento de crisis que has pasado, cada león con el cual has peleado, cada oso que has enfrentado, es el entrenamiento. Dios te ha estado entrenando
el training de Dios en tu vida. Dios ha estado entrenándote. Y tú dices, cada problema, cada situación, cada adversidad, cada crisis, ¿para qué? Vendrá un día donde se te abrirá una puerta grande y saldrás a pelear con tu gigante. Así como una flecha lanzada al azar cayó y pegó entre las juntas de la armadura del rey Acab y lo mató, así una piedra lanzada por David dio en la frente de un gigante. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de ti, Señor, que me tengas con misericordia. Hoy te pido, amado Dios, mírame con misericordia. Nunca me dejes de mirar con misericordia, con compasión, con compasión. Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Señor, yo sé que no merezco muchas cosas buenas. Señor, yo sé que no soy el mejor, pero mírame con compasión. Mírame con tu misericordia cada día. Mírame, Señor, con agrado. Y entonces se juntarán en mi vida el tiempo, la oportunidad y la misericordia. Y entonces tendré suerte. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Te damos gracias, Señor. Salimos de este lugar bendecidos, sabiendo que la bendición proviene de ti, Señor. Te quiero pedir que me veas con ojos de misericordia, de compasión, siempre. Dame por favor tu bendición, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.